Bueno, en la tarde de hoy vamos a hablar de nuestra tarea número 6, que es la tarea final. Pero para eso también hay que hablar un poquito de el componente práctico, que es la tarea número 5, que está por terminar. Ya tenemos el último grupo este fin de semana y es importante pues que ustedes sepan que no se debe entregar nada al campus virtual, únicamente el informe solicitado por el tutor o tutora de práctica se debe enviar directamente a él de acuerdo a las directrices que haya dado ese tutor. El tutor es el encargado de registrar la nota a un sistema que se llama OIL. Es el mismo sistema donde ustedes se inscribieron al componente práctico. Esa nota se cierra más o menos entre el 20 y el 31 de mayo, dependiendo de pues, que tengamos las notas completas de todos los estudiantes que hayan asistido. Y luego, registro y control retoma esas notas y las lleva al campus virtual. De esta manera, entonces, ustedes van a estar visualizando esa nota en el campus virtual, finalizando mayo o iniciando junio. Les pido por favor que tengan un poquito de paciencia. Esa nota debe aparecer inicialmente, donde en este momento les está apareciendo en el campus virtual, como las fechas de las sesiones del componente práctico. Ahí luego va a cambiar el puntaje y una observación o retroalimentación que hizo el tutor de práctica sobre su trabajo y su informe. El tutor tuvo que haberles informado o les debe informar cuál es esa nota final del componente práctico y ustedes tengan en cuenta esa nota para que se registre, como les digo, finales de mayo, inicios de junio. Nuestra tarea 6, ahora sí, inició el pasado miércoles 13 de mayo y finaliza el próximo 26 de mayo. Para eso entonces nos hacen falta 11 días para terminar esta tarea 6, que ustedes como bien saben es una prueba objetiva abierta, es nuestra prueba final y al ser una evaluación, esta no tiene retroalimentación por los tutores a través del foro. Ustedes lo que deben hacer es retomar las webconferencias si quedan dudas sobre las actividades anteriores, tarea 2, tarea 3 y la tarea 4, y con ello realizar esa última actividad. Importantísimo, muchachos. Recuerden que es una evaluación final, nuevamente les digo, les recalco, porque dentro de la normativa de la institución, no se puede ampliar la fecha de entrega. Es el 26 de mayo. Si ustedes no entregan la tarea ese día, entonces ustedes deben pagar un supletorio. Por normativa institucional y mirando, hace un momento lo acabo de verificar, la evaluación supletoria tiene un costo de 245,000 pesos. Entonces, para evitar ese costo y los trámites que deben hacer frente al registro y control, porque no cualquiera puede solicitar este supletorio, tiene que haber sido con una excusa realmente de peso, por una incapacidad médica o algo realmente que haya sucedido grave. Entonces, para evitar eso, muchachos, mi consejo es que entreguen la actividad antecitos del 26 o finalmente el 26, pero ojalá antes para que no tengan problemas con la entrega de esa actividad. Listo, continuemos entonces. Nuestra tarea entonces es una evaluación individual. Como les decía, no tenemos retroalimentación de esos avances. Es un trabajo donde la idea es que ustedes a través de un trabajo autónomo, revisando los recursos que tiene el curso, revisando CIPAs anteriores, las webconferencias, pues puedan hacer esta actividad. Se debe entregar en el formato de entrega que los tutores hemos compartido como anexo en el mensaje de apertura del foro de la tarea 6. Y deben subirlo finalmente al entorno de evaluación de la tarea número 6, como se ha hecho con las otras actividades. Para esta webconferencia voy a hacer rápidamente como un resumen de lo que vimos durante el curso para que ustedes tengan más clara la información y puedan desarrollar bien esa guía. Pero si queda alguna duda, pueden retomar, como les digo, las conferencias anteriores o los CIPAs que han hecho los tutores en esas tareas. Entonces recordemos, muchachos,
que cuando hablamos de microorganismos, tenemos que recordar primero el tipo de dominio, es decir, el tipo de célula que poseen, cuando se empieza la clasificación de ellos. Entonces tenemos 3 dominios. El primero, el dominio bacteria. En este caso, estamos hablando de organismos que tienen células procariotas, que son individuos unicelulares que se reproducen a través de fisión binaria. Algunos de ellos son los causantes de muchas de las enfermedades en animales, plantas, algas o nosotros también, los humanos. Y tienen como característica en que viven en condiciones muy similares a las que vivimos nosotros. Entonces, temperaturas similares, aproximadamente entre los 0 y 45 grados centígrados, la mayoría de ellos, que pueden soportar pHs neutros o un poco ácidos o un poco alcalinos. Pueden también sobrevivir en condiciones controladas de sal o de azúcar. Esas, como les digo, son microorganismos o bacterias que viven en condiciones muy similares a nosotros. Está el dominio arquea, que también son procariotas, pero están adaptados a condiciones ambientales extremas. Son organismos que vamos a encontrar viviendo en temperaturas superiores a los 60 grados centígrados, por ejemplo, en una termal, por ejemplo, en los volcanes. Vamos a poderlos encontrar, por ejemplo, en lugares con mucha salinidad, en lugares que tengan altas concentraciones de azúcar, o que el pH sea ácido o muy alcalino. Entonces, esto lo logran porque tiene una membrana y una pared celular especializada para poder sobrevivir a estas condiciones. No es tan común encontrarlo dentro de los patógenos. Hay algunos que sí lo pueden hacer, pero si miramos como la utilidad para el entorno zootecnista, podemos encontrar que muchas de ellas van a ser parte del tracto gastrointestinal de varios animales. Ejemplo de ellos son las bacterias metanogénicas que se encuentran en el rumen de bovinos, caprinos, y que en este caso lo que van a hacer es producir gas metano a partir de dióxido de carbono e hidrógeno. En este caso, entonces, es muy importante para el desarrollo digestivo, el metabolismo de estos animales. Y pues sería un ejemplo de que todavía se encuentran en esas condiciones. Por lo tanto, es una condición anaerobia, donde podrían sobrevivir ellos. Pero digo, no son tan comunes a los entornos en los que vivimos en la mayoría del planeta. Y finalmente está el dominio eucariota. En este caso, encontramos organismos cuyas células pues, son eucariotas. Recuerden que tienen un núcleo definido, son más especializados, tienen ya más diversos organelos con funciones establecidas. Y aquí vamos a encontrar varios reinos: el reino animal, reino vegetal, y si hablamos de nuestro curso, dentro de los microorganismos estaríamos hablando del reino protista y del reino fungi. Recordemos que cuando hablábamos del reino protista, hablábamos que aquí tenemos 2 tipos de microorganismos. Vamos a encontrar los protozoos y las algas. Les contaba en su momento que son organismos muy diversos, no son tan comunes dentro de sus características. Vamos a encontrar los que pueden tener o no tener tejidos especializados, y como les digo, son bastante diferentes. Ejemplo, los protozoos, en cuanto a su proceso digestivo, ellos son heterótrofos, se alimentan de otros seres vivos o de materia orgánica. Y tienen movilidad, diferentes tipos de movilidad a través de un flagelo. Recordemos que puede ser como una especie de colita, que es un flagelo para poder movilizar, o a través, por ejemplo, de pseudópodos, como una especie de bracito, como las amebas, que se estira, se elonga y se contrae para darle movimiento. En cambio, las algas son organismos fotosintéticos, muy similares a lo que hablábamos de las plantas en su momento. Ellos poseen clorofila,
dependiendo del alga, pueden tener hasta 4 tipos diferentes de clorofilas y algunos carotenos que le van a dar un color característico a estas algas. Y el reino fungi son organismos, pues que son los hongos. Hay 3 tipos de hongos, ninguno de ellos tiene clorofila porque su proceso digestivo es a través de la absorción de nutrientes. Muchos de ellos son saprófitos. ¿Qué quiere decir eso? Que su alimento más común es alimento de organismos que ya están en proceso de descomposición. Entonces, dentro de sus funciones principales, en este caso serían desintegradores de esa materia orgánica. Muchos hongos los vamos a encontrar como parásitos. Por ejemplo, el pie de atleta, vamos a ver problemas en los tejidos epidermales de algunos animales por hongos. Si lo pensamos, también pueden servirnos cuando son parásitos para eliminar otras plagas que acompañen otros organismos. Y vamos a encontrar 3 tipos de hongos. Hongos unicelulares, como son las levaduras, que son muy importantes para la parte biotecnológica. Y si lo pensamos en cuanto al proceso zootécnico, nosotros podemos darle como fuente de alimento a nuestros animales levaduras como una fuente alta en proteínas. Y están también los hongos llamados setas, que son los hongos de gran tamaño, por ejemplo, los champiñones, también su función es ser desintegradores, y los hongos filamentosos, los que vemos cuando hay una gran cantidad de ellos. En este caso, por ejemplo, el moho que aparece en las paredes, en las frutas, son ejemplo de este tipo de hongos. Entonces, como el recorderis de lo que veíamos en su momento en la tarea 2 y 3. Entonces, siguiendo hablando de esas características en cuanto a el ambiente o los factores necesarios para que ellos puedan crecer, les decía hace un momento que la temperatura es importante para ellos. Cuando hablamos de microorganismos, ellos pueden vivir en 4 tipos diferentes de temperaturas. Aquellos que viven en temperaturas frías, menores a 0 y máximo a 20 grados centígrados, pero la tendencia es 0, 4 grados centígrados o menor a ellos, pues los llamamos ciclófilos. ¿Por qué tienen esa característica? Porque dentro de su membrana celular ellos tienen un alto porcentaje de ácidos grasos saturados que les permiten sobrevivir a esas temperaturas tan bajas. Ejemplo de ellas son algunas algas marinas, sobre todo las que pueden vivir en los polos, y las que vamos a encontrar, por ejemplo, en la nieve. Dentro de las bacterias podríamos encontrar las pseudomonas, que pueden vivir mucho tiempo, por ejemplo, en hielo, y cuando se descompone este hielo, pues contaminar ya agua como tal y llevarla a nuestros animales. Serían ciclófilos. La temperatura de los mesófilos es una temperatura muy similar a la que vivimos la mayoría de seres vivos que habitamos en el planeta. Aquí encontramos la mayoría de los patógenos. Los mesófilos viven entre una temperatura entre los 7 y máximo 45 grados centígrados. Los que ya tuvieron el componente práctico, nosotros sembramos en el laboratorio bacterias mesófilas aerobias. ¿Qué quiere decir eso? Son bacterias que viven entre 15 y 45 grados centígrados. Y si ustedes vieron dónde se incubaron estos medios de cultivo, se sembraron a 37 grados centígrados, porque ese es su óptimo de crecimiento, entre 30 y 40, pero la mayoría se adapta muy bien a esos 37 grados centígrados. Aquí encontramos, como les digo, la mayoría de patógenos. Nosotros los vamos a encontrar en ecosistemas, en nuestras granjas, también en las plantas de sacrificio, en el agua, en el suelo. Bueno, como les digo, ellos sí pueden vivir en los ecosistemas donde habitamos en la mayoría de nuestro planeta. Siguiendo la tendencia, perdón, iríamos con los termófilos. Son microorganismos que viven a temperaturas entre los 40 y 70 grados centígrados. El óptimo es entre 55 y 65 grados centígrados. Y la adaptación que tienen ellos, aquí ya empezaríamos a hablar de bacterias del dominio arquea. Son microorganismos que las enzimas que encontramos dentro de su pared y su membrana celular
Son estables a altas temperaturas y se debe a que tienen las membranas con un porcentaje de ácidos grasos saturados más alto que el otro tipo de microorganismos. El ejemplo que tenemos acá es el Bacillus thermophilus, que les contaba en su momento que utilizamos, por ejemplo, cuando hacemos esterilizaciones en autoclave, porque ellos, al poder sobrevivir a temperaturas altas, lo que van a hacer es sobrevivir, generar esporas que si llegamos a una alta temperatura, en el caso de un autoclave es mayor a 121 grados centígrados, pues veremos un cambio de color en el bielcito, que es un tubito de vidrio, con respecto a lo que tenía al inicio. Si tiene ese cambio de color, significa que sigue un buen proceso de esterilización. Entonces, por eso se utiliza en microbiología. Finalmente están los hipertermófilos. Seguimos con arqueas. Son microorganismos que viven a altas temperaturas, entre 80 y 113 grados centígrados. El óptimo es 90 grados centígrados. Y aquí encontramos organismos que van a vivir en aguas termales o en volcanes. También como otra forma de controlar los ambientes están dos características que sería el pH y la actividad acuosa conocida como AW. Ese es un resumen de lo que vimos en las webconferencias, como les digo. En cuanto a la escala de pH, podemos clasificar a los microorganismos en tres. Aquellos que viven en un pH entre 1 y más o menos 5.5, los llamamos acidófilos, porque van a vivir en sustancias que contengan este tipo de pH. Neutrófilos son aquellos que viven a un pH neutro, es decir, entre 5.5 y 8.5. Y aquellos que se llaman basidófilos o alcalinófilos van a vivir en un pH entre 9 y 14. Esto me ayuda a hacer control de los ambientes, porque si yo conozco que el microorganismo, por ejemplo, es patógeno, seguramente va a ser neutrófilo. Eso lo podemos identificar, por ejemplo, con artículos científicos para ver ese microorganismo que hayamos encontrado, por ejemplo, una salmonella, una E. coli, qué tipo de pH es el óptimo para ellos y con cuál no soporta tanta acidez o tanta alcalinidad. Ejemplo, en los yogures, ese pH con el que se termina el proceso de fermentación es aproximadamente 4.5. Si las bacterias patógenas viven entre 5.5 y 8.5, cuando yo tengo un producto con un pH ácido, pues muy difícilmente van a crecer ellas. Lo mismo se hace, por ejemplo, cuando yo quiero conservar, por ejemplo, no sé si han sido curiosos y han visto los jugos o las gelatinas, le colocan ácido cítrico. Ácido cítrico lo que va a hacer es un estabilizante del pH y en este caso me va a servir para controlar los microorganismos. Como les digo, la mayoría son patógenos, los neutrófilos son patógenos, entonces si yo acidifico mi alimento, seguramente no van a poder crecer. Entonces va a ser una forma de poder controlar los microorganismos. Pueden hacer eso, por ejemplo, con productos que sean o que saquen ustedes como subproductos de la materia prima que serían, pues, la carne, la leche o derivados de ellos. Y en cuanto a la disponibilidad de agua y la salinidad, los microorganismos los podemos clasificar como osmófilos o halófilos, dependiendo de si pueden sobrevivir a altas concentraciones de azúcar o de sal. Los osmófilos son organismos que requieren una alta concentración de azúcar para poder sobrevivir. Y en este caso, las únicas que lo pueden hacer son las levaduras. Por eso vamos a encontrar algunas levaduras en la miel. En este caso, estaría la Zygossaccharomyces, que puede sobrevivir hasta un porcentaje aproximado de 15 a 20% de azúcar, que es un porcentaje alto para que ellos puedan sobrevivir. Superior a esto, ya se empezaría a ver afectada la membrana celular de este tipo de microorganismos. Halófilos son organismos que les decía viven a altos niveles de sal. Tenemos halófilos que vamos a encontrar en diferentes concentraciones de sal. Por ejemplo, vamos a encontrar unos que no soportan condiciones de sal, como por ejemplo la Escherichia coli,
Una forma de controlarla, por ejemplo, sería colocar algo de sal en el producto para poderlo eliminar. Halotolerantes, dentro de los organismos que vimos en nuestra última tarea 4, les hablaba también del Staphylococcus aureus, que puede generar mastitis en las ubres de las vacas. Ellos son halotolerantes, van a soportar concentraciones de sal entre el 0 y el 10%. Superior a ellos, el rango, digamos, óptimo es 5%. Superior a ello, pues, va a verse afectado. Los halófilos son los que van a sobrevivir entre el 5 y el 15%. Y extremos entre el 10 y el 20%. La mayoría de animales no soportan una concentración superior al 2% de sal. Entonces pueden imaginarse estas concentraciones lo altas que son. Ejemplo, el agua del mar solamente tienen 2 o 2.5% de sal. Entonces, ahí podrían sobrevivir microorganismos que tengan, en este caso, que sean halotolerantes. Pero si pasan de esa concentración, pues muchos de ellos se van a ver afectados. Listo, empezamos entonces ya a retomar lo que vimos en nuestra última tarea 4 y vamos empezándonos a enfocar con respecto a lo que deben desarrollar para la tarea 6. Entonces, cuando hablamos de nuestras granjas, pues vamos a encontrar que es un ecosistema grande donde tendremos diferentes tipos de relaciones entre microorganismos y nuestros animales. ¿Qué se espera tener dentro de una granja? Que es flora propia de esos sistemas. Podemos encontrar bacterias en el suelo, por ejemplo, que su función va a ser la descomposición de materia orgánica y convertir eso en materia inorgánica que va a ser fuente de alimento para las plantas, para esos productores primarios. Vamos a encontrar algunos de estos organismos que son descomponedores que puedan llegar a ser patógenos. Ejemplo, la Escherichia coli, un bacilo cereus, que pueden, en este caso, hacer parte de la materia fecal de algunos animales. Cuando cae al suelo, pues va a empezar a hacer ese proceso de descomposición, pero si, por ejemplo, es una E. coli de una subespecie que sea patógena, pues podría llegar a causarle daño a los animales o a los seres humanos. Vamos a encontrar también organismos que puedan ser simbiontes, que puedan tener relaciones, por ejemplo, con las plantas, para tener una relación positiva donde los dos se beneficien. Entonces, por ejemplo, recordando esa tarea, esa web de la tarea 4, les contaba que hay organismos que pueden unirse a las raíces de los árboles para permitirles que ellos tengan una fijación del nitrógeno atmosférico y como contraprestación las bacterias van a obtener, en este caso, una fuente o un lugar para poder sobrevivir. También se espera que haya hongos. Recordemos, hace un momento decía que los hongos son saprófitos que se alimentan de organismos muertos. Proceso de descomposición. Podemos encontrar levaduras y también vamos a encontrar mohos o hongos filamentosos. Es normal encontrarlos ahí porque hacen parte también pues, del suelo. Dentro de los protistas también se pueden encontrar algunos protozoos, muchos de ellos son patógenos, como las tenias, las entamoebas. Podemos encontrar también protozoos que pueden vivir en huéspedes como por ejemplo los zancudos. Entonces, es normal encontrarlos ahí. Por lo tanto, siempre vamos a encontrar relaciones o interacciones entre animales y microorganismos. Algunas van a ser visibles y otras no tanto. Entonces, van a haber relaciones que pueden ser directas o indirectas. Directas es cuando se ve una reacción inmediata sobre el hospedadero. Ejemplo, una enfermedad. Recordemos que cuando hablábamos de esas relaciones negativas, hablábamos que la mayoría de enfermedades que vamos a tener dentro de los animales son por, en este caso, relaciones negativas como procesos de parasitismo. O podemos encontrarlos, por ejemplo, con problemas de la generación de sustancias que le causen daño a otros. Y podemos encontrar finalmente una relación indirecta donde no le causa una enfermedad, pero sí puede ser alguna modificación en el ambiente. Ejemplo, que por ejemplo,
una mayor generación de minerales, de sustancias inorgánicas que permitan mayor crecimiento de las plantas que van a ser alimento para nuestros animales o que mejoren, por ejemplo, la calidad de esos alimentos, de esas plantas, para mejorar también la digestión de nuestros animales. Entonces podrían también tener como esa relación que no va a ser directa, pero que sí va a beneficiarnos dentro de nuestra planta. Aquí tenemos una tablita que les presenté en su momento en la web anterior, donde encontramos algunas de esas interacciones que vamos a encontrar en las fincas. Es parasitismo, uno se beneficia, el otro se ve afectado. Y aquí, como les decía, organismos que me causen enfermedades, bacterias, hongos o protistas. Comensalismo, uno se beneficia, pero el otro ni se beneficia ni se ve afectado. Veíamos en su momento que ya les tengo en la presentación que sigue, en la diapositiva que sigue, bacterias que viven en la piel, que son residentes del epitelio de los animales o de su pelaje, que ellos se benefician por tener calor, un lugar donde vivir, pero muchas veces no le causan daño al animal. Mutualismo, los dos se benefician. En este caso, el ejemplo más grande es el rumen, donde vamos a encontrar diferentes tipos de organismos, protistas, vamos a encontrar algas, vamos a encontrar algunos hongos, protozoos que acompañen ese rumen. Los hongos con las hormigas también hacen mutualismo. Nosotros hemos visto que las hormigas llevan hojitas a los hormigueros y creemos que es alimento para ellos, pero realmente es un alimento para los hongos que están creciendo dentro del hormiguero y esos hongos van a ser alimento para las crías de las hormigas. De esta forma se benefician los dos. Bacterias fijadoras de nitrógeno, lo que hablamos hace un momento, de esa unión que se pueden hacer en las raíces con algunas bacterias para esa fijación de nitrógeno. Y en la cooperación, pues los dos se van a beneficiar formando, por ejemplo, biopelículas. Entonces vamos a ver más claramente esos ejemplos. Entonces, parasitismo, está aquí el estafilococo aureus que hablábamos hace un momento, que causa la mastitis en los bovinos. Vemos aquí esas ubres, no sé si se alcanzan a ver, que se ve de color amarillo las ubres, y eso es causado por la bacteria estafilococo aureus, que forma biopelículas con una mucosa, lo que hace que se adhiera más fácilmente a las ubres, pero es mucho más difícil de poder controlar. Una leche que tenga presencia de estafilococo aureus es rechazada por la presencia de él y porque ellos causan también unas toxinas que no se permiten en la industria alimentaria. Por lo tanto, cuando una vaca tiene una infección por mastitis, debe ser separado de el resto del rebaño. Se debe hacer un proceso completo de desinfección y ojalá la esterilización de todo el equipo de ordeño, pues para evitar que otras vacas se vayan a infectar y que obviamente el producto, que es la leche en este caso cruda, no se vaya a contaminar. Y dentro de la granja, importantísimo revisar procesos de buenas prácticas agrícolas, llamar al veterinario que haga el control sobre los animales, que en el caso de que sea necesaria una vacunación o aplicación de antibióticos, pues que se realice el procedimiento adecuado. Ojo que estos tips les sirven para el desarrollo de esta tarea 6, muchachos, que es más como desarrollo de estudios de caso. Está la enfermedad de edemas de los porcinos, que es causada por la Escherichia coli, que es una bacteria que generalmente ataca a los lechones post-destete. Y lo que causa son enfermedades donde hay una inflamación ocular o de otros lugares donde se ven inflamación y se ve sangre sobre el tejido. La E. coli también puede llegar a causar problemas neuronales y la muerte en lechones recién destetados. Podríamos tener, por ejemplo, la enterotoxinemia, que va a tener sobrecrecimiento de microorganismos en el rumen y puede causar inflamación del tracto intestinal de estos animales. Otro ejemplo de parasitismo sería la coccidiosis aviar, generada por, en este caso, un protozoo, que lo que va a hacer es alojarse en el tracto intestinal, generando diarreas acuosas
generalmente verdes con sangre, que lleva a la muerte también de los animales. Todos estos procesos requieren que tengamos buenas prácticas agrícolas, que se hagan muy buenos protocolos de limpieza y desinfección en la granja, en las plantas de ordeño o plantas de sacrificio, que si es necesario se haga un proceso de desinfección de huevos, revisión de las vacunaciones que se hagan en los tiempos adecuados. El comensalismo, entonces, sería en este caso una relación positiva para un organismo y el otro no se ve afectado. Les contaba hace un momento que el ejemplo es la microbiota que puede vivir en el pelaje de los animales y en este caso ellas tienen un lugar donde vivir, pueden tomar alimento que quede alojado en el pelaje de los animales, pero no los va a afectar. De mutualismo, les contaba que el ejemplo es el rumen de, en este caso, los bovinos, donde vamos a ver una relación con diferentes especies. Todas se van a beneficiar porque en este caso lo que van a hacer es empezar a desintegrar sustancias que vengan del alimento que han tomado sus animales. Vamos a encontrar aquí entonces bacterias, hongos, protozoos y arqueas. Recordemos que les decía que la arquea es la que se va a encontrar en el estómago donde se hace el proceso metanogénico. Entonces, lo que es desecho para unos va a ser el alimento de los otros. De esta forma todos empiezan a tener un proceso donde todos se van a beneficiar. Y finalmente les contaba hace un momento que la cooperación también es un proceso donde los dos se benefician, son sociedades de una o de una especie, en este caso generando, por ejemplo, biopelículas. Les contaba que el Staphylococcus aureus hace una biopelícula, que era lo amarillo que veíamos en la ubre, y son mecanismos donde lo que va a ocurrir es que el microorganismo se apropia de una superficie, empieza su crecimiento y empieza la generación de una mucosa. Esa mucosa va a estar acompañada de ellos con el crecimiento también del microorganismo y va a tener unos procesos de maduración hasta que llega en un momento en que ya hace una dispersión de los microorganismos para llevarlo a otro sustrato, a otro animal o seguir contaminando, por ejemplo, las ubres de las vacas. En la cooperación también podemos ver procesos positivos. En este caso, sería, por ejemplo, la generación de cepas lácticas que nos ayuden, por ejemplo, a acidificar la leche y que de ahí tengamos los procesos de coagulación y acidificación para la producción de quesos. O también lo podríamos ver como procesos de maduración cuando aplicamos, por ejemplo, a estos mismos quesos para darle un sabor o una maduración diferente. Bueno, retomando entonces ya para lo que va para nuestra tarea 6. El paradigma de One Health, que es una sola salud, reconoce que la salud humana está conectada con la salud de nuestros animales y el entorno que compartimos en el planeta. Por lo tanto, si nosotros tenemos buenos procesos en la granja, buenos procesos de vacunación, de desinfección, el medio ambiente lo cuidamos, ¿cómo lo cuidamos? Cuidando el suelo, cuidando que tenga los nutrientes adecuados, evitando que tengamos agua que pueda tener microorganismos que le cause daño a ellos. Vamos a permitir que los animales crezcan con buenas condiciones de salud, haciendo un buen manejo de las vacunaciones, de cuando sea necesario aplicar los antibióticos, se cumpla con el manejo de ellos. Seguramente esos alimentos que sean producto del cultivo de estos, pues van a generar que nosotros los seres humanos también tengamos salud, generando que esos alimentos sean inocuos, que no tengan microorganismos que puedan causarnos daños a nosotros por el consumo de ellos y también previniendo enfermedades zooníticas. Estamos en este momento viendo cómo se han hablado de brotes, por ejemplo, del antivirus, que es un virus que hace parte de los patógenos de los ratones, específicamente ratones de campo, y que hemos visto que
hay una especie que es dentro de ellos que es zoonítica en este caso y que genera enfermedades en nosotros los seres humanos y que puede pasarse de una persona a la otra. Esto se da en lugares donde es posible que estos ratones que estén infectados orinen o defequen sobre los alimentos. Entonces, es importantísimo eso. Este virus se da más, se ha visto más en Chile y Argentina. Es donde se ha tenido, eso no es nuevo, lleva muchos años. En Colombia no ha llegado, pero sí es importante que siempre tengamos un buen proceso de revisión de plagas, alejar ratones de sobre todo plantas de sacrificio donde se alojan o se almacenan alimentos y, por ejemplo, con las latas, siempre hacer un buen proceso de lavado y desinfección previo a abrir esa lata. Si la lata, por ejemplo, tiene perforaciones, una lata de atún, una lata con un alimento, ahora que es tan común, por ejemplo, en algunos alimentos para animales que ya los venden enlatados por procesos de esterilización, a veces esos pueden llegar a abollonarse o golpearse fácilmente. Es mejor no darle esos alimentos a nuestros animales ni tampoco consumirlos nosotros, porque una fisura en la lata permite que ingrese un microorganismo. Entonces, son como manejos que se le pueden dar para evitarlo. Entonces, eso es para que pensemos que no es diferente lo que ustedes hacen, muchachos, en el cuidado del medio ambiente, del ecosistema como tal, donde viven sus animales, de ustedes cómo cuidan sus animales, a la salud que vamos a proveer de ellos. Todos estamos conectados. Entonces, es importante que pensemos en cuidar la salud de nuestros animales, la salud del medio ambiente, pues porque eso también va a depender de cuál sea la salud de nosotros. Aquí vemos un proceso de buenas prácticas ganaderas. En este caso es una norma del ICA, que nos va a hablar de cuál es esta norma de inocuidad que se deben tener en las cadenas agroalimentarias. Y recordemos que es un proceso que tiene que tener en cuenta el proceso que se hace completamente en las fincas y esto cómo se va a ver visto en lo que sirvamos finalmente en la mesa. Entonces, lo primero es tener en cuenta en la finca que sea vigilada por las normas del ICA, las buenas prácticas ganaderas, lo que hablamos en un momento del proceso de desinfección, de evitar el estrés de los animales, generar estrés en los animales, por ejemplo, por hacinamiento, por falta de agua, por falta de alimento, pues va a generar que ellos fácilmente se puedan enfermar. Tener buenos procesos de vacunación, alejar animales cuando estén enfermos de los demás o sacrificarlos en el momento que sea necesario y que lo sugiera el veterinario y siempre hacer muy buenos procesos de limpieza y desinfección de los lugares donde tengamos nuestros animalitos, del alimento, de cómo los almacenamos esos alimentos. El transporte y acopio, entonces también verificar que donde se transporten los animales, en el caso de que sea un lugar alejado donde se vaya a hacer el sacrificio, importante que no les hagamos un lugar, que sean muy hacinados, hay que respetar la vida de ellos, pues porque también se pueden estresar y ahí mismo se pueden también enfermar. En el proceso de industria, entonces, por ejemplo, las plantas lácteas, las plantas cárnicas, ya tienen normas vigiladas, en este caso, por el INVIMA. Hasta acá teníamos el ICA. A partir de acá es el INVIMA el que va a revisar esos procesos como tal. Y en este caso estaríamos hablando de buenas prácticas de manufactura, donde también me hablan de limpieza y desinfección, de procesos de saneamiento, de cómo se separan los desechos, de los procesos de plagas, cada cuánto se hace la fumigación y finalmente el comercio y consumo, que en este caso iría el INVIMA y el Ministerio de Comercio. Esto fue lo último que hicimos en nuestra tarea 4. En todo esto debe haber una trazabilidad absoluta de qué ha pasado con el proceso. En este caso, qué tipo de alimentos se le dieron, la vacuna, cuándo se aplicó, cuál es el registro de la vacuna, qué doctor se lo aplicó, qué desinfectante estamos aplicando, cada cuánto se le está dando ciertos medicamentos, las vitaminas, tener ahí ese registro. En cuanto a una finca, hay que revisarles, por ejemplo, la calidad del agua, la calidad de los alimentos que les estamos dando a nuestros animales. Cuando se lleva el transporte, entonces, ¿dónde se llevó? El camión tenía procesos de limpieza y desinfección, con qué se desinfectó, cada cuánto se hace, cómo se estaban almacenando los animales.
En la industria, entonces, también procesos de análisis microbiológico y físico-químico al agua, a los animales, en este caso sería la materia prima. Y finalmente, el producto final, cómo se va a vender a nuestros futuros, el cliente que le va a comprar finalmente. Todo eso debe llevar una trazabilidad. Debe estar anotado en un documento que se pueda verificar por si algún proceso no ha cumplido, sepamos dónde fue que se rompió esa cadena de valor. Si fue en la finca, si fue en el proceso de transporte, en el proceso de sacrificio o en la planta del proceso, o finalmente fue en el transporte o el consumidor final el que tuvo la culpa porque no supo almacenar bien el producto. Por eso es importantísimo siempre llevar una trazabilidad. Esas buenas prácticas agrícolas me van a tener un doble beneficio. Uno, de lo que hemos estado hablando, del impacto en la salud, y otro, pues beneficios que nos interesan socioeconómicos, porque finalmente esto es una empresa. La idea es, pues también tener una ganancia. Entonces, si tengo una buena práctica ganadera, si cumplo con todas esas consideraciones que hemos estado hablando, pues va a haber un menor riesgo de que los animales se enfermen o que puedan generar enfermedades de esos animales a nosotros. Hacer un control estricto de los residuos, sobre todo, por ejemplo, de medicamentos, que no vayan a ser también trazas en los alimentos. Hay que tener cuidado con qué tipo de medicamentos se les están dando. Tener cuidado también con los antibióticos que se les están dando, que sea en la concentración adecuada y en el tiempo dado, porque también podría tener un residuo que llegue también a nosotros. Y eso también está generando una resistencia a los antibióticos. Un menor uso de medicamentos veterinarios preventivos, dado a que si tengo la granja con un ambiente adecuado, un buen proceso de desinfección, pues tendremos, lo que se espera es que tengamos una disminución en los medicamentos que se le den a esos animales. Y con respecto al beneficio económico, pues si yo tengo una mayor productividad, pues voy a tener una mayor competitividad y mayor ganancia. El producto final, al tener estas características, pues, va a tener un mayor valor. Uno se puede certificar, por ejemplo, con normas ISO 22000, un HACCP, que le va a dar un mayor valor a mi producto. Tener un sello de cualquiera de estas dos certificaciones, pues va a permitir que el consumidor tenga más tranquilidad de lo que va a consumir, y por obvias razones, pues vamos a obtener o podemos vender mucho mejor el producto. Y finalmente, pues siempre verificar, hacer un diagnóstico de esas actividades. Importante ustedes como zootecnistas que tengan listas de chequeo, revisen cuáles van a ser esos criterios que son más fundamentales, esos innegociables que tengan que ver con inocuidad, eso que ustedes no pueden permitir que se falle. Siempre verificar esos parámetros, hacer indicadores de qué es lo que va a ser certificable por ustedes, qué no van a dejar pasar, pues para que se sigan manteniendo esos procesos. Listo. Ahora sí, vamos a nuestra tarea 6. Permítanme, les comparto entonces la guía. Y ya los tutores han estado compartiendo a través de los foros y de los grupos de Teams un material de ayuda donde ustedes se pueden guiar, y hay un anexo también que tiene un ejemplo del desarrollo de la actividad que ya se los voy a mostrar para que sepan cómo utilizarlo. Entonces, nuestra guía de la tarea 6, vamos a encontrar pues los tiempos que hablamos hace un momento. Inició el miércoles 13, termina el martes 26 de mayo. Y la idea, muchachos, es que ustedes, como en el resto de actividades, en el foro escriban la letra que van a seleccionar. Por favor, sean muy concienzudos de qué letra van a escoger y revisen en el foro, no les dé pereza, que los otros compañeros no hayan elegido esa letra. Pues porque el otro compañero se lo eligió antes, él tiene ya la prelación sobre ese ejercicio. Una vez elegida la letra, entonces esa letra lo que les va a dar es un espacio o unos espacios asignados en las granjas, que son los que ustedes van a analizar. Entonces, por ejemplo, la letra A corresponde a los corrales de cerdos, composteras, pozo de agua, área de maternidad bovina y un silo de maíz. El B, pues tener los espacios asignados, cada uno es un espacio diferente.
Con esa información, entonces ustedes van a completar la tabla 1 del diagnóstico, que hablábamos hace un momento, esos diagnósticos que tienen que hacer ustedes como zootecnistas. En este caso, va a haber mucho enfoque con lo que veíamos de cómo controlar esos ambientes donde crecen microorganismos, que los explicaba hace un momento. ¿Qué es? Identificar la temperatura, la humedad, el pH y los nutrientes que tengan ese espacio que podría hacer que crezcan los microorganismos o que yo los pueda controlar. Asimismo, es importante que reconozcamos qué tipo de microorganismos vamos a encontrar ahí. Bacterias, vamos a encontrar hongos, vamos a encontrar algas, protozoos. Si estoy hablando, por ejemplo, del bebedero o de las titinas donde consumen los animales, posiblemente, como hay una gran cantidad de agua, pueden encontrar, por ejemplo, algas o van a encontrar hongos, hasta bacterias, porque ellos al tomar agüita, pues las bacterias que hacen parte de la boca va a poder estar ahí. Es como ejemplo. En los alimentos, entonces, por ejemplo, en un silo de maíz, en el maíz podemos encontrar un Bacillus cereus, que es un organismo que su alimento, su nutriente principal, son cereales. Arroz, maíz, centeno, trigo, es ideal para ellos. Identificar cómo actúan los animales, eso tiene que ver con respecto al tipo de interacción. Es una interacción directa, ejemplo, puede causar una enfermedad directamente al animal o indirecta. Si está presente, por ejemplo, en el suelo, pues puede que mejore, ejemplo, la calidad o la productividad y calidad de los productos, en este caso, sea de las plantas, de las zanahorias, bueno, dependiendo de lo que se les dé alimento, y mejore, o sea, no todo tiene que ser negativo, puede ser cosas positivas, y mejore también la calidad de la carne, que haya un mejor engorde de los animales, que no les genere enfermedades, entonces porque alguno puede ser un organismo probiótico que consiguen en una fruta, en una verdura que se les da a los animales, y de esa manera pues ellos van a tener esa microbiota intestinal que les permita pues tener una mejor salud y un mejor crecimiento. Y pensar también, en cuanto al diagnóstico, si hay un riesgo asociado a que ese organismo esté presente ahí. Entonces, por ejemplo, titinas, espacio de la granja, me correspondió un bebedero. Condiciones ambientales, un bebedero de agua, entonces, ¿qué temperatura puede haber? Entonces, piensen en la granja donde ustedes trabajan, en el lugar donde ustedes viven. Entonces, Bogotá o Sabana de Bogotá, que es donde yo me encuentro. Temperatura más o menos en la noche 2 grados centígrados y en el día 17, 19 grados centígrados. ¿Qué tipo de microorganismos pueden vivir ahí? Les contaba ciclófilos o mesófilos, es decir, pueden vivir organismos patógenos. Humedad, puedo revisar en artículos, buscar en internet cuál es la humedad en Bogotá. El pH en el suelo va a ser un pH alcalino, en el agua, en este caso es un bebedero. El agua es neutra, puede ser acidificada. Yo le aplico cloro, entonces es un poco más ácido, es un poco más alcalino. ¿Cómo va a ser ese pH? ¿Y qué nutrientes que puedo encontrar en esa agua? Entonces, el agua que estamos dando en la granja no es un agua potabilizada, puede tener sustancias orgánicas que van a ser nutrientes para esos organismos que estén ahí. Tipo de microorganismos esperados, les decía hace un momento, esa agua puede encontrar algas o puede encontrar hongos, pues algas y hongos. Si quieren, busquen ejemplos de qué algas o qué hongos o bacterias podríamos encontrar ahí. ¿Cómo interactúan esos microorganismos que pensaron acá con sus animales? Entonces, es un hongo, ese hongo podría afectar al animal, puede causar una enfermedad o no le va a causar nada. Las algas, cómo pueden afectarlos, directo o indirectamente. Y hay un riesgo sanitario. Pues, por ejemplo, si es un Bacillus subtilis, que es normal en los suelos, que se puede encontrar en el agua, el riesgo de ellos por el animal es bajo, no es patógeno. Pero si ustedes lo que han pensado es que hay una Escherichia coli, porque el análisis que hicieron es que el agua no es potable, viene del río, de un río, ese río, agua arriba, se utiliza para que animales beban de ahí. Ustedes saben que los animales pueden orinar y defecar cuando están tomando agüita, eso puede ir en el agua. Entonces puede ir una Escherichia coli, aquí como animal esperado. Interacción
directa al consumirlo les puede llegar a afectar el estómago y la salud, en este caso a los animales, y el riesgo sería alto. Pensemos, por ejemplo, que hablamos en un momento con los cerdos, que la Escherichia coli pueden generar esos edemas en los cerdos o, como les contaba hace un momento, problemas neuronales en los lechones recién destetados. Eso con respecto a la tabla de diagnóstico 1. El ejercicio 2, estos no son separados, va pegado al siguiente. El ejercicio 2 es desarrollar la tabla 2. Pero si ustedes han revisado la tabla 2, las 6 primeras columnas son las mismas de aquí arriba. Es exactamente igual. Entonces no vas a hacer una tabla diferente, es la misma. Y en esa tabla simplemente lo que van a adicionar, muchachos, es la práctica de manejo con la que lo controla. Entonces, la Escherichia coli, ¿cómo la controlo? Yo puedo controlarlo si pensamos en lo que hemos visto en nuestra clase de microbiología, aplicándole, por ejemplo, al agua, cloro, un porcentaje que no le cause daño al animal, pero que sí me elimine el microorganismo. 2, puedo hacer una filtración del agua también para retirar sustancias orgánicas o la misma bacteria. O 3, podría estar hablando de una muy buena la limpieza y desinfección de esos bebederos. Entonces, esto va muy ligado con la tabla de arriba. Finalmente, teniendo esta información, el ejercicio 3 es que ustedes van a integrar toda la tablita y con ello van a generar un Padlet. El Padlet es un muro donde la idea es que ustedes ahí visualicen los 5 espacios que les correspondió en la granja y ahí describan en ese recurso cuál es el microorganismo que ustedes creen que va a ser presente. Pueden colocar imágenes, por ejemplo, una titina. Microorganismos presentes pueden colocar el nombre y la imagen del microorganismo, el riesgo que haya de crecimiento alto, bajo, controlado y el tipo de interacción. Entonces, es una Escherichia coli, va a ser parasitismo porque causa enfermedad en lechones y el nivel de riesgo estimado es alto pues porque puede causar daño a ellos. Como les digo, podemos colocar imágenes, iconos, un fondo de la granja que parezca la granja y que ustedes a cada espacio que les asignaron hay que colocar como la información. Ustedes son libres de poderlo hacer. Finalmente, la idea es que ese recurso es lo que ustedes van a entregar junto con esas tablitas de arriba, pero por favor, muchachos, revisen que el enlace que ustedes nos van a entregar a nosotros esté abierto al público. Porque nos ha pasado que cuando vamos a revisar no se permite la revisión del documento porque ustedes lo tienen de forma privada, entonces no se puede revisar. ¿Preguntas hasta acá? Profe, buenas tardes. Una pregunta. Dime. ¿Podemos trabajar cualquier tipo de finca o, La idea, muchachos, es que trabajen de acuerdo a lo que respondió acá. Entonces, por ejemplo, la letra A está enfocado a cerdos y bovinos. El B, una finca que tiene en este caso un gallinero y también una zona de ordeño, que puede ser por bovinos, caprinos, ovinos, cualquiera de ellos. Entonces, no es que se pueda trabajar con letras, sino específicamente los espacios asignados por cada letra. Listo, tutora, muchas gracias. Con gusto. Tutora, otra Levantada. cosita, Dime. otra cosa, va con bibliografía también, ¿sí? Todo lo de normas APA y Sí, todo, ¿sí? seguimos con Listo. normas APAS y obviamente ustedes tienen que revisar artículos, entonces coloquen la referencia y finalmente abajo en la bibliografía hay que colocar de acuerdo a las normas APAS. Listo, tutora. Muchas gracias. Con gusto. Veo la mano levantada de Yesenia. Puedes Profe, habilitar tu hola. micrófono. ¿Cómo estás? Profe, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, yo en la tabla 1, que tengo corral de cerdos, yo encontré como bacterias, Escherichia coli, Salmonella, como hongos tengo Aspergillus, creo, no sé cómo se pronuncia. Aspergillus. Entonces, en la tabla 2 tengo que hablar de todos los que encontré, no solamente de uno, sino de todos. Tendría que hablar de todos, porque por ejemplo en protozoos también encontré Isospora suis, o sea que tendría que hablar de cada uno de los que encontré, o escojo ¿Quieres? uno. Si quieres, puedes hablar uno de cada uno. Si encontraste 3, puedes colocar la bacteria.
el hongo y el protista, y el tipo de relación que tienen ahí. Encontré varias Sinceramente, bacterias, puedo escoger solamente una, una, no sí, trabajar sobre las tres. Ok, sí, no, puedes colocar una, la que te pareció más listo, profe. interesante, con mayor riesgo, o no tiene tanto riesgo, sino que es más bien benéfica, la que te haya parecido más interesante. Lo ideal, ojalá, es que haya uno representante de cada grupo microbiano, Listo, sí, profe, así lo estoy haciendo. Muchas gracias. con gusto. Y finalmente veo la manito de Eiber, puedes habilitar tu micrófono. Profe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, Profe, ¿y no que hay en nombre del espacio, digamos, digamos, el bebedero, digamos, ahí en el forraje, digamos, ahí van los elementos, ¿cierto? Ahí va así el espacio asignado acá. Entonces, por ejemplo, Digamos, el primero sí, sería, digamos, aquí según esto, espérate, como chiquito. Espacio 1, galpón de pollos. ajá, Espacio 2, en este caso sería el almacenamiento de los hilos. Espacio ajá, 3 sería área de nacimientos. Entonces, esos espacios es el que sí, les correspondió de acuerdo a la letra que ustedes eligieron. ah, ok, sí, porque yo ratito está revisando, incluso Ujú. lo iba a empezar a desarrollar porque pues prácticamente sería un poco fácil, ¿no? Pero Sí, pues está ahí es que me, sencillito. sí, se ve muy sencillo. Ujú. Bueno, gracias, profe. Profe, qué pena, otra preguntita. Dime, Rosalba. Es que ahí dice lo del Padlet, es que esa partecita sí no la entiendo. O El sea Padlet que, es una plataforma que es como un muro. Permítame, ya entro acá al ejemplo 1. Entonces, la idea, ustedes pueden ingresar con el correo y les habilitan, creo que por 7 días, que ustedes lo puedan trabajar. Permítanme, yo les comparto la pantalla. Entonces, por Google, colocan Padlet y ingresan a la primera enlace. Pueden inscribirse, como les digo, directamente con su correo institucional y les va a dar 7 días gratis. Un segundo, que habilite. Entonces, acá ustedes pueden subir diferentes proyectos. Escogen, son, como les digo, es gratis. Lo que pasa en este caso es que hay algunas de las como espacios que no se los permite porque si es premium. Hay algunas, como les digo, hay cositas que son pagas, entonces no utilizarlas. En este caso, entonces, lo que ustedes van a elegir en su herramienta es acá, hecho por mí, crear un Padlet. Escogen el que ustedes deseen, una cronología, columnas, tabla o muro. Bien, acá está un mapita. Ustedes escogen el que más les guste. En ese muro, entonces, la idea es que coloquen el resumen de esas tablitas anteriores. Entonces, por ejemplo, yo puedo escoger este porque me pareció más interesante y le puedo cambiar y colocarle imágenes de la información. Entonces, en ese Padlet, ustedes pueden ir agregando, por ejemplo, el título, entonces me tocó en este caso tarea Hemos 6. estimado a Juan que no puede conseguir el ñame. Tengo por ahí un micrófono abierto. Listo. Perdón. Aquí yo puedo cambiar el fondo de pantalla, puedo colocar otra fuente, el formato, el aspecto visual, el diseño, de cómo lo quieren trabajar, la publicación. La idea acá, muchachos, es que aquí me aparezca la información de las tablitas. Entonces yo le doy acá más post. Yo puedo acá subir fotos, puedo subir la tablita, puedo subir un enlace, por ejemplo, una foto. Puedo tomar una foto mía, un video anterior, un audio, una grabación. Entonces yo puedo explicar, si ustedes también desean, un videito ahí lo pueden subir. Pueden subir información o cargarla algo del escritorio. No sé si tenga por acá, no, creo que no tengo ninguna imagen. Pero si tienen alguna imagen, desde acá lo podrían subir. Pueden también escribir algo sobre el muro. Entonces, por ejemplo, bebedero de lechones. Y colocar
la fotico. Aquí les aparece diferentes tipos. Pueden ser encuestas, la imagen creada por inteligencia artificial. Pueden buscar imágenes directamente desde aquí de la plataforma. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a colocar que me coloque una fotico de un bebedero. Pero todo me está molestando acá. Buscar imágenes directamente de acá, un GIF, un video de YouTube, algo de la web. Entonces yo coloco acá, entonces por ejemplo este, y me lo va subiendo. Y lo de publicar y aquí me va subiendo la información. Aquí puedo colocar más información si yo deseo hacer algún comentario. Lo chévere de esto es que ustedes como compañeros ingresando le pueden hacer algún comentario a su compañero. Entonces, por ejemplo, acá describiste el espacio, pero faltó la información del tipo de interacción. Cuando tengan acá en este Padlet la información de los 5 espacios con las condiciones que se ha pedido en la guía, que recuerden que en este caso lo que tienen que colocar es el microorganismo que está presente. Colocarle también el tipo de interacción, si el crecimiento es alto, bajo o se puede controlar, y el nivel de riesgo. Es lo que debe aparecer acá. Pueden colocar imágenes o no colocarlas y colocar esa información. Pueden aquí editarlo, colocarle la información que hayan encontrado y eso es lo que van a subir. Permítanme, les comparto ahora este anexo con el ejemplo para que puedan ver cómo se debe entregar. Les quede un poquito más claro. Profe, ¿podemos subir fotos propias? Y si tienen, fantástico. Mejor tener algo de producción propia de ustedes. Ahí colocarían fuente propia. Vale, profe, gracias. Profe, otra pregunta. O sea, para subir a Padlet, ¿podemos subir el formato que estamos desarrollando o solamente los cuadros? También se podría subir. En este caso también lo pueden subir. Pero ojalá pues pongan alguna imagen que se vea como un poquito más interactivo. Listo, tutora, gracias. Listo, ¿ya están viendo la guía? El formato. Entonces, llenar aquí Sí, la señora. información. Aquí está lo que deben entregar. Entonces, en el espacio deben colocar uno por uno los espacios que les correspondió de acuerdo a la letra que eligieron. Condiciones ambientales, entonces la temperatura. Entonces, es un estanque de peces, entonces temperatura entre 22 y 30 grados centígrados según la especie. Ejemplo, una tilapia, cachama, etcétera. Humedad, pues si está en el agua, pues el 100%, es un ambiente acuático. pH entre 6.5 y 8. Y nutrientes, pues espera que haya materia orgánica, que haya nitrógeno disuelto en forma de amonio, de nitritos, de nitratos y microorganismos que pueden encontrar ahí. Entonces, en una bacteria, no encontraron más solamente una bacteria, es posible que pase eso. Y en este caso puede ser una aeromona. ¿Qué tipo de interacción sería? Directa, pues porque le va a causar una enfermedad, en este caso a los peces, es un patógeno. Y riesgo, pues al ser una bacteria que le causa una enfermedad, pues el riesgo es alto. Y hacen lo mismo con cada una de los espacios que les correspondió. Tabla 2, retomamos nuevamente las columnas 1 a las 6 y lo que deben cambiar es la práctica 7, la columna 7. ¿Qué debe ir ahí? ¿Cuál va a ser ese manejo para controlar en el caso de que sea algo negativo a ese microorganismo o para potenciarlo en el caso de que sea un microorganismo que cause mejoras en nuestros animales? Porque es un probiótico, porque va a ayudar, por ejemplo, a degradar mucho mejor los alimentos o protección en la piel. Entonces, ¿cómo lo controlo o cómo lo puedo potenciar? Entonces, mejorar la aireación, reducir la carga orgánica, aplicar buenas prácticas de bioseguridad y finalmente el Padlet. Entonces, voy a hacer clic para que puedan visualizar cómo se vería este Padlet. El fondo en este caso se cambió por un espacio de una granja con diferentes peces, espacios de laguna. Y lo que hicimos acá fue colocar los 5 espacios y ahí el microorganismo, a qué grupo pertenece, el tipo de crecimiento alto, medio o bajo, interacción, es parasitismo y el riesgo alto.
Si se dan cuenta, es algo sencillito. El otro espacio, entonces, un sistema de recirculación de agua. El microorganismo que encontraron fueron diatomeas, que en este caso es un grupo de protistas. El nivel de crecimiento se puede controlar, la interacción es por comensalismo y el riesgo, al ser comensalismo, recuerden que es uno que beneficia y el otro no se ve afectado, pues sería bajo porque no causa enfermedad. No sé si con esto sí les queda más claro cómo se debe entregar. Tutora, disculpe, Dime, te escucho. el Padlet no es uno, digamos, para mí sola, sino para todos los estudiantes. Ahí vamos a No, comentar todo. es uno solito, no se puede compartir, es para ustedes. ¿Qué puede pasar? Que los compañeros les pueden comentar a ustedes ahí, Ah, pero sí queda pero público para que nos comentemos entre nosotros. puede ser, si ustedes quieren comentar o preguntar más algo, pueden hacerlo, pero no es algo que se exige en la guía. Pueden hacerlo si lo quieren hacer, pero obviamente bajo el respeto por el trabajo de sus compañeros, pero no es algo que se va a calificar. Ah, vale, muchas gracias. Vale, con gusto. Profe, qué pena. Yo quiero confirmar si entendí bien lo de la entrega del trabajo. Usted Sí, dice que en los formatos uno y 2, en el uno se coloca, digamos, yo que escogí la letra A, que es creo que el criadero de, de cerdos, no recuerdo corral de exactamente. cerdos, compostera, pozo de agua, área de maternidad Es- bovina y un silo de maíz entonces, en cada cuadro de, se me fue la paloma. de la En tabla. En cada cuadro de la tabla se coloca, digamos, en el primero corrales de cerdos, en el segundo compostera, en el tercero pozo de aguas y así sucesivamente. Y luego Ujú. en el 2 se coloca la misma información, el mismo sistema. Lo único que debemos anexar en el 2 es el último punto, que es cómo manejar o controlar esa bacteria. Sí, el resto es lo mismo de acá arriba. Lo único que Ok, cambia es columna 7. ok, profe. Muchas gracias. Finalmente, el Padlet, que es el resumen de todo. Profe, una preguntita ahí en el Padlet, ¿no? Profe, pues mira que yo estaba mirando que ahí se ve como, pues, se ve la información bien dada, ¿no? Pero pues ¿Sí? digamos, en un trabajo de estos, pues uno le puede meter un poquito más de información, lo que es imágenes, ¿cierto? Digamos, para Sí, que por entienda eso más. por acá podrían colocarle, bueno, acá está el fondo, pero ustedes podrían acá Ajá, colocarle la foto del microorganismo ajá, o la foto del lugar. Entonces, una zona de ajá. preparación de alimentos, hace una Sí, fotico ahí. porque digamos, los compañeros están mirando esto, digamos, prácticamente, digamos, no, ellos se basan por esto, ¿no? Pero Sí, digamos, es mejor, digamos, explicarlo para que, sí, bueno, no, están libres de colocarle gráficas, imágenes, iconos, son libres de hacerlo. Pero obviamente yo reconozco que hay personas que todavía no tienen mucha habilidad con esto. Si lo hacen así sencillito, no hay problema. Pero si le quieren meter más cositas, maravilloso porque visualmente pues va a mejorar la calidad del trabajo. Profe, y otra cosita, es que la verdad estaba realizando otra actividad, entonces no puse mucha atención. En los microorganismos que encontremos en el lugar, ¿se deben trabajar con todos o con uno en específico, con el que uno escoja? Digamos que la diferencia es tabla uno colocan todos los que encuentras. Todos. De los que encuentras. O sea, ojalá uno de cada tipo. Una bacteria, un hongo y un protista, que puede ser un alga o puede ser un protozoo. Y Ok. de ellos pueden escoger uno para hacer el análisis completico De la tabla 2. de la tabla 2. Ok, profe, muchas Pero gracias. si ustedes desean hacer más, hacer una mayor investigación y ponerlos todos, no hay problema. Ok, profe, o sea que si yo quiero poner más de 2, se puede. Se puede. Listo, profe, gracias. Listo. Vamos a cerrar a ver si hay otra preguntita y con eso ya terminamos. Voy a revisar el chat. Creo que no.
Puede ser el Padlet, que es la pregunta que tiene que ser obligatorio el Padlet. No, pueden utilizar otro, pero que sea así visual, que en una sola imagen se logre ver todos los espacios y las características que se están pidiendo y que se pueda visualizar fácilmente. Pueden utilizar un Geniali si no saben utilizar el Padlet, pero que se vea claramente en una sola gráfica o una sola diapositiva, por llamarlo así, una sola imagen, todos los puntos, para que cuando lo revisemos, pues se pueda identificar que están cada uno de ellos con lo que se les ha pedido. Igual no se preocupen, yo les comparto la grabación de esto el día de mañana a través del foro de noticias del curso y se los voy a compartir por un mensaje al correo interno y al correo institucional para que los profes les compartan a través de los foros la próxima semana del martes. Pero mañana ya pueden visualizar, como les digo, en el correo interno y correo institucional para que estén pendientes de la grabación. Les agradezco mucho por su presencia. Ustedes entenderán que en este momento está ahí un poquito dolorido. Entonces, cualquier duda, pues pueden escribirlos a través del correo interno, a través del Teams. Vamos a estar pendientes de ustedes, pero recuerden, muchachos, que no hay retroalimentación de la actividad porque es la evaluación final. Y también, porfa, recuerden que será el 26 de mayo y que al ser una actividad final, una prueba final, no se va a ampliar la fecha de entrega. Si ustedes no alcanzaron a entregarlo el 26, deberían pagar un supletorio y debe ser por una razón justificada y que acepte registro y control. Entonces, para evitar esos trámites y que paguen los 245.000 pesos, muchachos, está sencillito, pero para que puedan desarrollar bien la actividad. Un abrazo, espero que tengan un feliz fin de semana, que estén bien. Gracias, señor. Gracias, Listo, tutora, profe, la muchas bendiga que se gracias. mejore.